Dice así la escritura, ¿verdad? Quiero ver de acá, vamos un poquito así. Hechos 6, capítulo 6, del 1 al 7, todo tiene que ver con la elección de los 7 diáconos, ¿verdad? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la palabra. Bueno, la iglesia primitiva, qué interesante poder hablar, ¿verdad? Y saber de dónde venimos nosotros. Nosotros venimos de allí, del esfuerzo, de la disposición, del entendimiento de todos esos hombres y mujeres que hicieron base en Jerusalén para que se desarrollara una iglesia que presentara al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y su gloria y todo lo que es Él. Y bueno, como iglesia también tuvieron sus asuntos. De hecho, una de las grandes decisiones que tuvieron que tomar ellos como seguidores de Jesucristo fue salir de la sinagoga, no reunirse en la sinagoga, ¿verdad? Llevan muchos grupos religiosos y bueno, no se evidenciaba claramente cuál era lo de Cristo. Y bueno, tenían que compartir también otras cosas con ellos. Sin embargo, bueno, en el proceso de Dios, para con ellos como iglesia, salen de la sinagoga. Otro dato curioso que podemos observar aquí que dice que en aquel entonces habían más de unos 20.000 cristianos. ¿Ustedes se imaginan 20.000 cristianos? Ayer casi que nos volvemos locos nosotros en la iglesia con las damas. Cuando contamos cuántas son, no, éramos 120 en total. Dios mío, ¿cuándo se van a ir? No, fue bien interesante estar con todas ustedes, porque aquí estaban, ver, aquí hay hermanas que estaban allá también, la representación de acá. Y bueno, de muchos lugares de nuestro distrito 2, zona A, zona B, zona C. Y alabamos al Señor juntos. Pero atender a 120 personas hay que hacer varios cortes de panes y de ensaladas y de sillas y de tantas cosas que hay que hacer. ¿Ustedes saben qué es cuidar a 20.000? Claro, no estaba en un lugar como nosotros podemos ver hoy en día, que es un local, debe ser un templo o un galpón muy grande. No, ellos se reunían en sus casas. Pues ahí podía ser todo Jerusalén cristiano, porque se reunían en sus casas, ¿verdad? Y por eso era que tenían favor para con el pueblo, porque pues, veían el testimonio de Jesucristo en todas partes de Jerusalén. Pero qué bonito que esa iglesia iba en un franco crecimiento. Dicen, en aquellos días, como creciera el número, iba creciendo. ¿Ustedes recuerdan los sermones de Pedro? El primero creo que fueron 3.000 que se arrepintieron, ¿verdad? Y después fueron como 5.000, ya por ahí habían 8.000, y todos esos sermones que dieron los demás discípulos, ¿verdad? Y todo el testimonio que se daba en el pueblo, que termina este texto diciendo que hasta los sacerdotes creían en Jesús. Los sacerdotes creían en Jesús, así que había un franco crecimiento. Yo creo que la iglesia local, porque esta también es una iglesia local, debe mantenerse en un franco crecimiento. Creciendo siempre. Desarrollándose. Orando al Señor por las estrategias. Ya el proyecto lo tenemos. Ya el proyecto, como se lo digo yo a la iglesia, algunos que nos van a visitar y me dicen, pastor, ¿y cuál es tu proyecto? Yo no tengo proyecto. Yo ando en el proyecto de Jesús.
el proyecto de esta iglesia es el proyecto de Jesús. Nosotros tenemos que andar detrás de las estrategias para lograr el proyecto. Amén. Y el proyecto de Jesús está enmarcado en Hechos capítulo 1:8, ¿verdad? Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el proyecto de Jesús. Y qué bueno que el Señor nos tomó en cuenta para estar y andar en ese proyecto. Así que aquí no hay pérdida, no debe haber pérdida. Porque cuando nosotros hacemos un proyecto, ay, este proyecto no nos salió bien, ay, vamos a tener que buscar otro proyecto directiva. Y no. Mientras nos mantengamos en el proyecto de Jesús, esto va a ir en un franco crecimiento. Es un franco crecimiento. Porque así lo presentó la iglesia primitiva. Pero ¿saben que dice que se presentaron unos problemas? Pues? Se presentaron unos problemas. Mira, si en la iglesia no hay problemas, esto va a ser demasiado aburrido. ¿O no, pastores? Sí, se pone aburrida la cosa, ¿no? Se pone aburrida la cosa. Pero ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Verdad? Porque mira, si hablamos de este que presenta aquí Hecho, que dice, ¿verdad?, que mientras que sea el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, que las ciudades ellos eran desatendidas y aquellas las atendían mejor, y se presentó ese problema allí. Yo siempre he dicho que este es un problema santo. Sí, este es un problema santo. ¿Por qué? Porque es un problema que surge del crecimiento. Que surge del crecimiento. Mira, si esta iglesia llegase a crecer un poco más, a se les va a presentar algunos problemas a ustedes. Primero, tienen que buscar más sillas, ¿cierto? Hay que comprar más sillas. Uy, todavía en macro. Si oye, no, mejor anda ya en banco bajito. Y allá los precios están, y tú no voy, y anda tú. Eso puede crear problemas. Pero es un problema santo porque aquí necesitamos sillas para los santos. Para los que se van anexando, para los que se van agregando. El café en la mañana, ay hermano, el cuarto kilo de café ya no alcanza. Porque el día vinieron 20, ahora son 40, aleluya. Para el próximo domingo compramos más café, amén. Porque eso también, esos 20 traen algo, eso traen diezmo, ofrenda también, eso va a dar para comprar más café. El asunto está cuando nos quedamos y nos decimos, no hermano, yo era como más, y el Fondo de América lo gobiernos aumentado. Es resolver los problemas. Los problemas suyos son para resolverlos. Los problemas en su casa son para resolverlos. ¿Cuánto más los problemas en la iglesia? Tenemos que resolverlos y tenemos que seguir adelante. Así que siempre va a haber problemas también. Van a haber asunticos, hermano. Si una pareja que son 12 casi tiene un rollo, ¿cuánto más 30, 40 juntos acá? Que si el ventilador que no pegue para acá, que si la corneta la ponen para el otro lado, que si la pintura mejor que le ponen azul o amarillo pollito, qué sé yo, todo eso es parte de nosotros, lo cotidiano, ¿verdad? Pero en medio de todo eso la iglesia tiene que seguir caminando y creciendo. Un franco crecimiento. Así que cuando haya un problema te dice, vamos a crecer. Vamos a crecer. En estos días, nosotros que tenemos 6 campos misioneros, aparte de la iglesia central aquí el 19 de abril, un domingo le dije a la iglesia, hermanos, les informo que en todos los campos eso va bello. Nuestros 6 campos, todo eso va muy bien. Sí, pastor, ¿qué está pasando por allá? Hay problemas en todos. Los problemas nos ayudan a orar más. Nos ayudan a buscar más del Señor. Eso es lo que van a hacer los problemas de nuestra congregación. Nos van a ayudar a impulsar al crecimiento. Y mira, esta gente fueron de ejemplo. Se considera también que esta es la primera asamblea, la primera reunión en la iglesia primitiva, ¿ya? Y dice así, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hubo una convocatoria. Bueno, hay algunos problemas donde hay que convocar a toda la iglesia. De repente uno de esos asuntos puede ser cambio de lugar. Hay que convocar a familia, hermano, tenemos que reunirnos todos, tenemos que hablar de eso. Pero hay algunas situaciones que la puede resolver el pastor con la junta directiva. Y hay algunas otras que la puede resolver el pastor y los que tengan frente ahí más cercano de él. Eso va a depender del asunto. Pero aquí parece que ameritaba llamar a todos los que pudieran venir a una asamblea. ¿Por qué? Bueno, porque se había presentado un asunto. Y ellos presentan el asunto. ¿Cuál era el asunto? Que algunas viudas estaban siendo
desatendidas. ¿Cuál era la solución? Atenderlas. Atenderlas. No estaba tan complicada la cosa, ¿verdad? Atender la situación. Entonces, franco crecimiento, la iglesia, nos mantenemos, franco crecimiento, ya tenemos el proyecto en la mesa, el proyecto es el proyecto de Jesús, nos toca seguir proclamando el Evangelio, dando testimonio, ¿verdad? Y predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo, cuando venimos en el camino, ya al salir usted de su casa, ya eso es una predicación, porque los vecinos comienzan, ya se va otra vez para la iglesia. No sale de la iglesia, todos los domingos está metido allí, ¿verdad? Yo conocí a una señora, una hermana que está en la iglesia de uno de los campos allá en Guárico, que decía que todos los hijos iban todos los domingos al sancocho, ¿verdad? Una fiesta o un sancocho familiar, y llegaban tempranito, pero a veces llegaban y ellos todavía estaban acostados, todavía estaban durmiendo, todavía estaban, oye, cansados del sábado, me imagino. Bueno, entonces cuando ya comenzó a ir a la iglesia se le cambió el horario, ¿verdad? Ahora no hacen almuerzo, ahora hacen cena. Y entonces ellos donde quiera que están dicen, no, vamos a un almuerzo, no vamos al almuerzo porque mi mamá ahora es evangélica. Esa es proclamación de evangelio. Esa predicación también, le predican a los hijos, a los otros, a los nietos de la hermana. Miren muchachitos, no nos vamos a ir tan temprano porque mi mamá es evangélica, yo. Ahora se la pasa leyendo la Biblia. Vamos a ir después del mediodía, cuando ya llegue de la iglesia. Eso es predicación también. Así que la iglesia debe permanecer predicando su evangelio. Resolvieron el problema, se reunieron y bueno, una ventaja que tenía esta iglesia que ve aquí es que parece que no tenían puntos varios. Había un solo punto nada más. ¿Verdad? Ustedes tienen puntos varios aquí. Oye, vale. El Señor les sigue agarrando con pesado. Ay, qué bueno, porque a veces las reuniones van bien sabrositas, pero cuando llegamos a puntos varios, ay Dios mío. Sí. Bueno, aquí estaba la iglesia, tenían un solo punto, trataron el punto y vamos a ver cómo lo resolvieron. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos a la palabra de Dios para servir a las mesas. Era importantísimo para los discípulos la palabra de Dios. Una de las cosas que nos va a ayudar a resolver los problemas más rápido, de manera personal, de manera familiar, de manera colectiva aquí en la iglesia, es que nos mantengamos ajustados a la palabra de Dios. Que sigamos la línea, que sigamos la línea, y la línea es la palabra de Dios. Ellos tenían para ellos como ministerio y como base de su ministerio, tenían blindada la palabra. Ahí no entraba nada. Porque a veces, verán los problemas y las situaciones en la iglesia, ya ni leo la Biblia, hermano, porque estoy pensando y pensando. No. Leemos la Biblia. Leemos la Biblia. ¿Sabe? Cuando había aquella situación difícil en el país, no la pandemia, antes, era la situación económica, que no había alimento, no había donde comprar cosas. Un día nos llegaron unas cajas de comida en la casa, ¿sabe? Dios nos las mandó, 12 cajas de alimento para compartir, era bastante comida, pero la necesidad era mayor. Y no hallaba. Yo como pastor decía, ¿cómo hago, Señor, para que esto rinda y para que esto alcance? Y me acosté pensando eso, que me oré, pensando en la situación que estaba. Y por ahí en la madrugada, como a las 4, yo siento de que había que levantarse. Había que levantarse para repartir la comida. Y todavía me levanto con mi conflicto allí. Y si le doy a María y no le doy a Petra, y si le doy a Juan y no le doy a Teresa, ¿cómo hago aquí, Señor? Y el Señor me hizo sentir en mi corazón de lo que está en la palabra, que dice, primero lo de la familia de la fe. Comienza por ahí. ¿Dónde está eso? Está en la palabra. Entonces, en medio de esos conflictos, cuando nosotros nos mantenemos en la palabra va a fluir. La palabra va a llegar, la palabra está allí porque está en nuestros corazones, porque la hemos leído. Dice, levántate y dale primero con lo de la familia de la fe. Y comencé a dar a los hermanos de la iglesia, llevar los alimentos por aquí, llevar los alimentos por allá. Y los alimentos, hermanos, me alcanzaron para darle también, porque yo les decía a ellos, si usted ve que puede ayudar a alguien, sí, ellos también ayudaron a sus familiares. Nosotros ayudamos a nuestros familiares y ayudamos a muchos vecinos de la comunidad que está ahí cerca de la iglesia. ¿Por qué? Porque comenzamos a resolver el problema o el conflicto que tenía por la palabra. ¿Verdad? Primero, lo de la familia de la fe. Así que la palabra de Dios va a fluir y va a lograr que los problemas se resuelvan. Y ese era el cuidado que tenían los discípulos. Dicen, no es justo que nosotros dejemos, ¿verdad?,
la palabra de Dios para atender a las mesas. Y la propuesta de ellos, en la dirección de Dios también, porque la palabra dice que, bueno, Él nos llamó y nos capacitó. Tenemos su Espíritu Santo, tenemos capacidades, hermano. Muchas, hay capacidades en nosotros. De repente puede ser que, bueno, yo me gusta hacer esto, yo todavía no sé qué me gusta hacer, pero ahí está una capacidad. Ahí está una capacidad de parte de Dios en su vida, porque tiene el Espíritu Santo. Entonces, la recomendación que Dios busca, pues, hermano, entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Bueno, ¿dónde lo vamos a buscar? Ni en la alcaldía, ni en la gobernación, ni lo vamos a buscar entre los hermanos, entre las iglesias, porque había capacidad para allí. Y bueno, algunos consideran que por qué tantos requisitos si lo que iban a servir a las mesas, a las viudas. Y un día le dije a alguien, mira, yo he tenido viudas que he tenido que orar bastante para poder llegar a ellas. Dígame, a nosotros se nos murieron 12 pastores. Y me tocó visitar con el presidente de turno, aquel entonces, pastor de Pereira, a muchas de esas viudas. Y yo iba en el camino, oye, ¿qué le decimos? Yo también voy adolorido, porque es mi hermano, es mi amigo, quedó sola. Estos tenían 40 años juntos, por lo menos el pastor justo en Villa de Cura, muchos años juntos, y se necesita que tengamos la sabiduría para aprender. De repente una ayuda, no quería comer, de repente se acababa de morir su esposo, darle una palabra, oye amigo, bueno, no sé, pero necesitamos sabiduría para eso, ¿ven? Para todo lo que vamos a hacer en la iglesia. Yo le digo, mira, que especialmente para los que limpian en la iglesia, ¿ven? Porque siempre cargan boleto y palo en la mano. Usted se imagina un hermano carnal de eso. No, tienen que andar en el espíritu. Vaya a ser que alguien ensucia el piso y le vaya a uno tan ganazo con el cepillo. ¿Verdad? Todos tenemos que tener llenos del Espíritu Santo. Porque para eso está el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Así que todo el que diga, eso aquí no necesita tanto espíritu. No, todo necesita espíritu. Porque la iglesia del Señor la dirige el Espíritu Santo. Necesitamos ser espirituales, ¿verdad? Y que haya en nosotros esa calidad de vida. Ahora, ¿los encontraron o no los encontraron? Sí, los encontraron y aparecen los nombres de ellos. Sí había. Los discípulos estaban convencidos que sí había. ¿Por qué? Porque este es el resultado de la palabra. Cuando la iglesia se mantiene ajustada en la palabra, estos son los resultados. Van a ver siempre en la iglesia hombres y mujeres de buen testimonio, con sabiduría y llenos del Espíritu Santo, porque va a ser un efecto de la palabra. Y no solamente para servir las mesas, de aquí también va a salir buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos e hijas que amen a sus padres y que cumplen el gran mandamiento. ¿Cuántos hijos no se fueron del país y tienen a sus padres por aquí solo y algunos de ellos abandonados? ¿Ah? Bueno, si un cristiano hace eso, está mal con el Señor. Y si nosotros estamos aquí en la iglesia y tenemos aún, aunque tengamos a nuestros padres aquí cerca, en Venezuela, y no lo estamos atendiendo, estamos mal con el Señor. Porque de aquí de la iglesia, por la palabra, así como consiguieron estos 7 hombres llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, con todos esos requisitos, bueno, son un efecto de la palabra, y aquí en esta iglesia también, eso deben ser los mismos efectos. La palabra debe tener, será una base especial en nuestra iglesia, para poder ver nuestros hijos crecer. Dios le diga a la iglesia sobre personas íntegras. Personas íntegras. Y a veces buscamos a los adultos y a los ancianos, y a veces se deja mucho que desear, ¿verdad? Oye, pero es que no, le pasa que la hermanita o el hermanito, oye, si ya resolviera esto, ¿sí? Debemos tener hombres y mujeres íntegros. Ahora, pero ¿dónde está la base de esto? En nuestros niños y en nuestras niñas. Tenemos que comenzar a prepararlos en la palabra para que a medida que vayan creciendo sean hombres y mujeres íntegros. Íntegros. Ya nosotros a lo mejor tenemos alguna fallita por allí, pero si le podemos ayudar a ellos a resolver inclusive hasta esa falla, van a ser mejores que nosotros para la gloria del Señor. Van a ser poderosos en la palabra. Y van a ser líderes fuertes, pastores, evangelistas, diáconos, ¿verdad?
maestros de escuela dominical, músicos. Necesitamos todo esto en la iglesia. Tenemos que seguir levantando y eso va a ser el resultado del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos hace quitar el miedo escénico, a veces ese temor, va a hacer despertar nuestros oídos. Yo no escucho, yo no tengo oído para tocar. No, todo eso, ¿verdad? No, hermano, en cambio yo leo la Biblia y no se me encaja. También se le va a encajar las cosas. Todo eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Lo va a hacer a través de su palabra. A través de su palabra. Así que para los discípulos no era negociable dejar la palabra para ir a atender a la vida. Y por eso también, ¿verdad?, debe haber equidad en cuanto a las responsabilidades dentro de las congregaciones. Si el pastor cuida la puerta, si el pastor es el que barre, si el pastor es el que arregla los equipos, cuando llegue aquí lo que vaya a sentarse en una silla, a dormir cansado ya. Entonces la equidad, el compartimiento de las responsabilidades, yo creo que ahí también vemos ese ejemplo en la iglesia primitiva. Los discípulos le hacen frente, no, nosotros no vamos a hacer esto. Ahí hay personas, búsquenlo, y otros que lo hagan, y nosotros seguimos haciendo esto. Compartir las responsabilidades. Me gusta mucho este texto por eso y lo aplico en la iglesia. Cada vez que lo puedo leer y veo alguna situación en la iglesia, busco aquí cómo fue el inicio de la obra del Señor. Entonces, agradó la propuesta y escogieron a estos hombres, ¿verdad? Estos hombres. Ahí están los nombres de ellos, después algunos resaltaron el camino, ¿verdad? Otros no volvimos a oír más de ellos. En el capítulo que sigue viene la muerte de Esteban, uno dio la vida por el Señor. Dio la vida por el Señor. Y entonces, buscan pues, hermanos, entre vosotros, pareció bien la propuesta de la congregación. Y dice aquí adelante que agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a estos hombres, y el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Ahí están las personas, teníanlas aquí al frente, vamos a orar por ellos. Tenía varias cosas. Una, que iban a orar por ellos, que los van a poner en las manos del Señor, ¿verdad? Otro, que la gente los iba a conocer. Los que estaban allí iban a conocer quiénes eran los que iban ahora a trabajar para atender a las viudas. Mira, son 7. Con 12 discípulos más 7, el cultor directivo ha estado creciendo aquí. Entonces fueron presentados y todo el mundo los conoció. Es importante esto, aunque el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no impongan las manos con ligereza. Pero sí es bueno que todos los que tengan responsabilidad directa en la iglesia los pasen aquí al frente y oren por ellos. ¿Verdad? Oren por ellos, porque para que toda la iglesia lo conozca. Cada vez hay situaciones en las congregaciones. A veces un hermanito, una hermanita, una cuestión, y ahora para completar la manita está en toda la puerta. ¿Quién la pondría allí? Pero si la pones aquí al frente y sabe, dice, bueno, tendré que pasar que la hermanita va a estar en toda la puerta. Sucede, todas esas cosas suceden porque somos seres humanos. Pero lo importante es que cada quien que tenga una responsabilidad, ¿verdad?, se ha presentado por el liderazgo y que toda la iglesia conozca que esa persona, bueno, está allí. Yo siempre aprovecho eso para crear mi discipulado. Cada uno está allí y le digo, usted está aquí para aprender. Usted va a ser un discipulado, usted se va a encargar del café. El café, hermana, bueno, hay que quedar con cariño, sabe que eso va caliente, cuidado, vaya a quemar a alguien. O sea, se dan las instrucciones, todo eso es un discipulado. Pero también que la iglesia sepa, bueno, las hermanas que se van a encargar del café, y orar hasta por ellos. Porque a veces oramos por los pastores. Y oramos por el, no hermano, va a ser pastor, vamos a orar por él. No, vamos a orar por todo. Va a ser el hermano que limpia, los hermanos que tienen que orar limpieza con cepillo y todo, vamos a bendecir todo eso. Pasen aquí y vamos a orar por ustedes. Es una práctica muy bonita. Tenemos que seguirla así. No la estamos haciendo ampliamente, tenemos que seguirla haciendo. Yo trato de hacerlo lo más que pueda en la iglesia. A todos. Este es el misionero que va para tal parte, el hermano va con su esposa o va solo con su hijo o su hija, pasen acá al frente, oramos por ellos, les bendecimos y los enviamos, ¿verdad? Ya el que se le olvidó, hermano, ¿dónde está usted que no vino a congregarse más? Hermano, yo también me envío a la iglesia a hacer un trabajo, ¿verdad? Ya no es responsabilidad de los pastores ni de él, es de la persona que se olvidó que mandaron a ese misionero a ese el lugar. Así que es interesante lo que ellos hicieron. Hay uno para acá, ¿verdad? Ponen las manos, oramos por ellos y los despidieron. Qué bueno eso también. Y bueno, termina aquí esta parte diciendo, el versículo 7, porque a veces nos gustan los números. A mí me gustan los números.
Hay personas también que a veces dicen, hermano, bueno, ¿qué es lo que importa es la calidad? Yo digo, bueno, donde hay calidad tiene que haber cantidad, ¿verdad? Yo más dos. Una cosa nos va a llevar a la otra. Si la calidad tiene que ver siempre dentro de las iglesias. Y los números, estoy pendiente de ellos. ¿Cuántos vinieron las damas? Tanto. ¿Cuántos vinieron el culto? Yo el primero que salgo y nos mandamos una foto. Todos los campos mandan fotos los domingos a un grupo central de la iglesia. Yo me entero después de la 1, a las 2, pues se fue la luz en tal parte, no han mandado la foto. O qué sé yo, pero siempre en la noche llega la foto de cada uno. Wow, pastor hermana Teresa, vale. Vamos a orar por ella, vamos a bendecir. Pero es importante eso también, los números. Pero mira aquí lo que crecía. ¿Qué era lo que debe crecer primero? ¿Qué dice el versículo 7? ¿Qué crecía? En primer lugar tenemos que hacer que la palabra del Señor crezca en nuestra iglesia. Y la palabra del Señor crecía, se predicaba más, verás, escuela dominical, taller de preparación de liderazgo, preparación de maestros para la escuela dominical, un buen equilibrio que lo veo aquí en la iglesia, ¿verdad? Cantamos y predicamos, ¿verdad? Porque no vaya a pasar como a veces cuando uno va llegando a algunas congregaciones, pasa, y cantan. Ay, pastor, bueno, va a pasar pastor a predicar. Pendiente, pastor, que te quedan 10 minutos. No, hay que haber un equilibrio, ¿verdad? Y la palabra tiene como un papel importante. Así que bueno, doy la gloria a Dios por la iglesia, porque mantienen este equilibrio. Pero el primer crecimiento que debe sentirse dentro de la iglesia es la palabra. Es importante, hermano. En nuestras casas, tener nuestro horario de lectura de la palabra. Dice de la palabra y de la oración. ¿Verdad? ¿Cómo crece la palabra? Si crece en ti y si crece en mí, va a crecer en toda la iglesia. Así que primeramente tiene que crecer en donde la palabra. En mí. La palabra del Señor. Meditar en ella, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón, ¿verdad? Que no tuvo un consejo de malo. Termina por allí una parte diciendo, sino que en el Jehová medita de día y de noche. Así que crecía la palabra. ¿Sí? Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba. Había base. ¿Sabe? A veces cuando tenemos un grupo de personas y la base no es la palabra, eso sí trae algunos conflictos serios. Toda estrategia que podamos usar es buena, siempre y cuando la base sea la palabra. Porque si no hay palabra y nos llegan 10 hermanos malos, que vamos a tener son 10 problemas. Porque no vamos allá cómo cuidarlos, no vamos allá cómo tratarlos. Y si vienen con algunos defectos y algunos errores que ya nosotros hemos superado, entonces eso va a crear un conflicto que sí es verdad que va a crear otra cosa dentro de la iglesia. Y por eso es que es importante de que el crecimiento de la palabra se mantenga dentro de la iglesia para que la iglesia esté capacitada, preparada en el Espíritu a través de la palabra para poder recibir a los nuevos que vengan y hacer un buen discipulado en la vida de ellos que también glorifiquen el nombre del Señor. Amén. Y el número de discípulos se multiplicaba y en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Algunos consideran que una de las manifestaciones de rabia que manifestaba la gente que atacaron a Esteban fue por esto, porque muchos sacerdotes habían creído en la fe y otros sacerdotes estaban bravos por eso. Bueno, sí, habrá quien se ponga bravo, y de repente hubo alguien que se puso bravo cuando nosotros recibimos adicional, pero ya eso no es problema de nosotros. Ya eso es cuestión, ¿verdad?, de esa persona con Dios. Así que, hermanos, reciban esto de parte del Señor. Está escrito aquí en la palabra. Sigamos creciendo, sigamos marchando. Y lo que haga falta y que no tengamos, pero si tuviéramos tal cosa, yo creo que no, porque si no, no estuviesen aquí. Aquí estamos completos, aquí tenemos todo. Y lo que vamos a necesitar en el camino para que esto siga creciendo, porque se va a mantener un franco crecimiento, también Dios nos los va a dar. Así que el Señor me los bendiga a todos. Sigamos adelante como iglesia, pastores, liderazgo, que Cristo viene pronto. Amén.